Enrique, yo hace unos días, hace muy pocos días, en el momento de grabar esta conversación, di el pregón del libro en Ceuta y aludí a algo que tú dices en este libro y que me ha llamado mucho la atención. Y es que otro de los procedimientos para alargar la vida y para ser feliz es el leer, la lectura. Ya lo decía Séneca, ¿no? La lectura introduce un factor de serenidad, de sosiego, de distanciamiento, en definitiva la ataraxia de los estoicos y de los epicúreos. Y eso es bueno incluso para el cuerpo. Mira, Nulla die sine linea, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo esto lo aprendí ya en la Guerra Civil. Yo en la Guerra Civil, por una serie de circunstancias desgraciadas que no voy a explicar aquí, tuve que estar encerrado en una embajada durante 2 años y 9 días. Y claro, estábamos en un sitio que vivíamos en un piso bajo, había los milicianos que estaban en la calle, no tenían que saber que estábamos allí 60 refugiados, sino que eran simplemente las oficinas de la Embajada del Paraguay, ¿verdad? Y por lo tanto, claro, no podía. Y entonces vivíamos hablando en voz baja y vivíamos con las persianas echadas. Y que estábamos allí todos amontonados. Y entonces yo dije, bueno, a mí mi salvación es leer. Y efectivamente yo hacía que de mi casa, cuando podían venir, que venían unas veces una vez por semana o cada 15 días, a veces una vez por mes, que me trajesen libros. Y efectivamente yo allí tenía libros y venga a leer, venga a leer, venga a leer. Y a mí esto me ayudó a no neurotizarme, porque yo me encontraba allí con varios de los amigos que tenía, estaban completamente neurotizados, ¿eh? Y era porque no sabían de ninguna manera yo diría, superar esas cosas simplemente con la lectura. Y yo aproveché para leer una cosa de la que se habla mucho y no lee nadie, que son nuestros grandes autores del siglo de oro. Y esto también me ayudaron muchísimo a mí. Pero claro, era esta lectura reposada, tranquila, y constante que hacía yo en aquel momento. Y ahí es donde aprendí yo lo de la lectura. Deberían hacer hincapié en las campañas institucionales a favor del libro en esto, que la lectura incluso prolonga la vida, ¿no? Pues sí, yo creo que es efectivo. Es cierto. Antes nos has dicho que el tipo de meditación que tú practicas todas las mañanas es la meditación zen, más o menos. Sí. Yo te pregunto, Enrique, entre todos los caminos, en fin, de la sabiduría oriental, el más difícil, el más duro, es precisamente el zen. ¿Por qué el zen, en tu caso? Bueno, pues porque, mira, nosotros en realidad somos un amasijo de impresiones. Y claro, el zen, una de las cosas que intenta es que superemos estas impresiones y que tengamos una mente vacía. Vacía me refiero de estas influencias externas, ¿eh? No quiere decir que esté vacía de todo, sino vacía de influencias externas, para que puedan salir a relucir una cosa que se ha descubierto en la psicología actual. Es que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos ocultas muchas tendencias constructivas, ¿eh? Y hace falta que salgan a relucir esas tendencias constructivas. Y la única manera es eso que llaman hacerte nada, hacer el vacío, que no es completo, porque en realidad lo que haces es el vacío a estas impresiones externas para que puedan salir a relucir espontáneamente, no de manera querida, sino espontáneamente las fuerzas constructivas que todos llevamos dentro. Y esto es lo que hago, lo que intento hacer yo, más o menos imperfectamente, cuidado, porque todos somos igual, somos imperfectos, cuidado, elogio de la imperfección, Enrique, el 8º capítulo del libro se titula Arte de morir. Vamos, se titula Para una muerte dulce, concretamente. Resume, por favor, para las personas que nos están escuchando, esa manera de morir dulcemente. Bueno, yo una de las cosas que he aprendido es que esto de la eutanasia, que es lo que quiere decir morir dulcemente, hay que saber entender esto, Hoy en día se ha descubierto toda suerte de medicaciones paliativas que suprimen el dolor, y que antes no se querían dar, sobre todo los cristianos o las personas muy religiosas, creían que tenía que aceptar uno el dolor y demás. Hoy en día esto se está abriendo paso y la propia Iglesia oficial está hablando de eso. Ya el Papa Pío XII habló de este asunto y habló muy claramente de que se pueden tomar estos paliativos no para morir más rápidamente, sino para evitar el dolor. Y aunque esto haga a lo mejor morir un poco más rápidamente. Entonces, esto es lo que yo me parece que se llama la eutanasia indirecta o eutanasia pasiva. Y a mí esto sí que me parece que es importante que superemos, primero, el ensañamiento terapéutico, que era muchas veces tener a la gente, venga, cuando ya no hay vida.
no hay vida, yo diría, psíquica, sino que es una vida puramente vegetativa que no se recupera. Y querer prolongar inútilmente eso no tiene sentido, ¿eh? Y yo creo que hay un ejemplo aquí en España, bien concretamente, el que fue alcalde de Madrid, Tierno Galván, que estaba muy enfermo, y una de las cosas que dijo es que cuando a él le llevasen al hospital, ya en las últimas, que por favor, nada de todos estos respiradores, etcétera, de que lo dejasen morir tranquilo. Y le hicieron caso, y bueno, me parece que hizo bien, ¿eh? No se trataba de ninguna manera de empujar la muerte, sino simplemente dejar de sufrir inútilmente. Bueno, pues esto me parece bien. Lo de la eutanasia se refiere fundamentalmente a los aspectos físicos de la muerte, aspectos terapéuticos. Claro. Pero quizá lo más importante es llegar a la muerte con aceptación, con serenidad, con muchos de los conceptos que han salido a reducir en nuestra conversación. ¿Tú estás de acuerdo con ese principio común prácticamente a todas las religiones, y no solo a todas las religiones, a todas las filosofías del mundo, que nos dice que vivir es prepararse a bien morir? Yo creo que sí. Incluso aquí en España, como ya te he dicho antes que yo soy tan aficionado a lo del siglo de oro, a los autores del siglo de oro, lo mismo místicos, teólogos, pensadores, literatos, artistas, etcétera, pues esto creo yo que tenemos que aprender que en aquella época era corriente en la preparación hacia la muerte. Y hay libros que se escriben. Yo tengo la reproducción facsímil de un pequeño libro de un famoso teólogo del siglo XVI que se llamaba el maestro Venegas, y era preparación para la muerte. Y ahí se habla claramente de esto, y era una cosa corriente entonces el que se hacía eso entre la gente más o menos Ahora en cristiana. cambio se oculta, casi como si no nos fuéramos a morir, ¿no? Sí, pero yo creo que es importante que nos demos cuenta de esto, que la muerte es algo de la vida. La muerte es algo de la vida. No es una cosa aparte de la vida, sino es algo de la vida. ¿Y tú crees que la muerte tiene que, por así decir, ser un fenómeno personalizado, individualizado? Te lo pregunto pensando en aquello que decía Rilke, hay que morir de la propia muerte. Ya sabes que él se pinchó con una rosa, esto le provocó una septicemia y se negó a ser tratado, y efectivamente murió, porque decía, en fin, de una forma muy lírica, que esa muerte de la rosa era su propia muerte. Ya. Hombre, sí, hay que morir de la propia muerte, no cabe la menor duda, pero cuidado, también podemos hacer algo para eliminar esa situación, yo diría, de muerte producida por un envenenamiento, por lo que sea. Eso hay que procurarlo. ¿Que no se consigue? Bueno, pues aceptamos la muerte y no pasa nada, ¿eh? Última pregunta, Enrique. A mí me gusta mucho citar una anécdota de mi maestro literario Stevenson. Stevenson, ya sabes que era un hombre de vida disipada, trasnochador, mujeriego, borrachín, bohemio, etcétera, y al mismo tiempo de salud muy frágil. Y un día, cuando tenía, no sé, 30 y tantos años, 38, 40 por ahí, fue al médico, y el médico, después de observarlo, le dijo: señor Stevenson, si sigue usted haciendo la vida que lleva, morirá joven. Y Stevenson le contestó una frase muy curiosa, que es por la que yo te pregunto. Le dijo: doctor, siempre se muere joven. ¿Siempre? Se muere joven. ¿Se muere joven? Sí. ¿Tú crees que siempre se muere joven, o que por lo menos algunas personas como Stevenson y como tú morís jóvenes? Hombre, prescindiendo de la edad. Por ahora, fíjate tú, ya con los 89 años que tengo, efectivamente, si yo me muero mañana, me muero joven, no cabe la menor duda, ¿eh? Luego, por lo tanto, esa frase tiene su sentido, ¿eh? Tiene su sentido. Y no hay que olvidarla nunca, ¿eh? No hay que olvidarla nunca. Y al final, bueno, como viene la apocatastasis, o sea, todo se salvará, bueno, pues estamos tranquilos, ¿eh? Esta idea que ya también la cito ahí, los trabajos estos que ha hecho, por ejemplo, bueno, se cita al doctor Moody, a alguna de estas médicas experiencias también. De Elizabeth Kubler-Ross. Elizabeth, sí. Y todo esto se habla de que los que estaban casi muertos y han vuelto a la vida cuentan sus experiencias y han sido positivas, no han sido negativas. Y ahora yo tengo un libro, que un día te lo enseñaré, de un médico español, que además no era creyente, y que se llamaba Novo a Santos, que era gallego. Y este libro es sobre la muerte. Y él trabajó mucho con la gente moribunda, y entonces llegaba a esta misma idea del doctor Moody y de Elizabeth, ¿no? Porque verdaderamente él lo había visto en sus enfermos. Lo que pasa es que aquí eso no trascendió, ni se ha dado importancia, y lo ha dicho muchísimo antes que estos que se han hecho tan famosos. Y es verdad que él, bueno, él daba razones
yo diría un poco demasiado fisiológicas, pero bueno, el caso es que él, la experiencia que tenía era esta misma, que la gente que se muere, si uno sabe lo que está pasando en aquellos momentos, pues que al final no son momentos tan desgraciados, ni tan trágicos, ni tan negativistas, sino que se está viendo una cosa positiva. En cualquier caso, los muertos, con raras excepciones, siempre tienen una expresión de gran placidez en el semblante, ¿no? Parece como si se lo estuvieran pasando muy bien, ¿no? Sí. Yo ahí cito precisamente que algún autor del siglo XIX decía muy claramente esto mismo que estás diciendo tú, que es que cuando un muerto se le ve realmente directamente, pues bueno, no se ve un gesto dramático o trágico, sino más bien distendido, más bien tranquilo. Decía Petrarca que un bel morir tuta una vita honora. Y añado yo que también honra la vida un buen envejecer. Decía, sin embargo, el maestro Antonio Machado, y lo decía cuando su breve vida infeliz no llegó ni tan siquiera a los 70, estaba a punto de terminar, lo que sigue es un poema de amor, es un poema de nostalgia. Hoy te escribo en mi celda de viajero a la hora de una cita imaginaria. Rompe el iris al aire el aguacero y al monte su tristeza planetaria. Sol y campanas en la vieja torre. Oh tarde, viva y quieta, que opuso al pantarrey su nada corre. Tarde niña que amaba tu poeta. Y día adolescente, ojos claros y músculos morenos, cuando pensaste a amor junto a la fuente, besar tus labios y apresar tus senos. Todo a esta luz de abril se transparenta. Todo en el hoy de ayer, el todavía que en sus maduras horas el tiempo canta y cuenta, se funde en una sola melodía. A ti, Guiomar, esta nostalgia mía. Y muy pocos días antes de morir, dejó solo un verso. Estos días azules y este sol de la infancia. Enrique, que llegues a los 150 años con la misma cabeza que tienes ahora, que te hagas muy mayor, utilizo tu léxico, no el mío, sin llegar nunca a ser un viejo. Termina mi conversación con Enrique Miret Magdalena, pero sigue durante un ratito El Faro de Alejandría. Será después de los anuncios, pero no se olviden de leer el último libro de Enrique Miret Magdalena, Cómo ser mayor sin hacerse viejo. Espasa. Los anuncios.